Hola, buenos días a todos. Aquí estamos con un poquitín de retraso. Hoy vamos a hablar del tercer mundo, el llamado tercer mundo, que no sé si recordaréis, ya nos había hecho aquí una sugerencia Agustín, en el sentido de que el nombre viene puesto naturalmente por los otros mundos, el segundo y sobre todo el primero, de modo que la miseria en que se encuentra en este tercer mundo, sin duda creada desde afuera por los otros, no vea otra meta como deseable que la de llegar a ser un segundo mundo o un primero. Aparte de esta hay otras consecuencias, como por ejemplo me parece ver en los movimientos más o menos rebeldes que hay contra contra la imposición del poder en estos lugares, así apodados. Me parece ver que, por ejemplo, hay una excesiva separación entre lo que es la lucha política o la lucha moral, y esto lleva a cosas que podrían parecer en principio no muy importantes, pero que sí lo son, como el hecho que determinados ideales de esos primer y segundo mundo ellos lo sigan viendo como buenos y como defendibles, tales como el patriotismo, el nacionalismo, y también el hecho de que, por ejemplo, no se plantea casi en ningún lugar una lucha contra el poder, sino por el poder, siguiendo esquemas de doctrinas que también han llegado de estos otros dos mundos, como el marxismo-leninismo, y que lleva incluso a tener tan dudosos compañeros de rebelión como militares y curas. Y bueno, no sé si tirando por este lado o por algún otro que ahora Agustín nos cuente y que vosotros podáis traer a colación, llevaremos adelante esta charla, que tendrá que ser un poquito más corta que las habituales. Los teléfonos que podéis utilizar son los de costumbre, el 442-7126 y el 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, buenos días a los que oigan. Sí, la presentación que has hecho yo creo que es bastante sustanciosa para que muchos de los oyentes se puedan agarrar a ello. En efecto, la denominación debió nacer de esa manera. Se suponía que había dos mundos, primero y el segundo. Supongo que el primero era este y el segundo era el de los países socialistas, digamos, ¿no? Y bueno, como resulta que lo que caracterizaba al tercer mundo era, en esta insultante visión, que era un mundo simplemente atrasado respecto al progreso. Es decir, pueblos que todavía los pobres no habían encontrado su camino para llegar a las formas más avanzadas de organización, de democracia. Por lo menos entonces, hace 30, 40 años, para estos pobres pueblos del tercer mundo, cabía la duda, la alternativa. ¿Por dónde tiraremos? ¿Hacia el primero o hacia el segundo? Esto recientemente se les ha terminado ya casi del todo, con la coexistencia pacífica llevada a sus últimas consecuencias. Es decir, se ha visto bien claro que aquellas dos formas de convergencia entre el capital y el Estado, dos nombres de lo mismo, dos nombres del Señor, según aquí los usamos, pues en realidad no eran tan distintas, en realidad venían a ser la misma. Es decir, que el capital quedara asimilado al Estado o que el Estado quedara asimilado y sometido al capital, no eran alternativas irreconciliables. Han llegado a una fusión casi perfecta en estos últimos años, de manera que entonces el camino para las gentes de ese otro mundo ahora ya es mucho más claro, ya sabe por dónde hay que tirar, ya casi da lo mismo que sea hacia el primero o que sea hacia el segundo. Lo importante es que estos pueblos son pueblos atrasados, es decir, que se conciben como colocados en el camino de la historia, en el camino hacia el futuro, pues en unos escalones un poco más atrás, simplemente, están menos progresados, pero simplemente hay que esperar. Pueden morir algunos millones de gentes, pero eso no importa. El caso es que estos pueblos, estas naciones, acabarán por entrar por la vía que está ordenada.
Que esto lo piensen así, las gentes del primero y del segundo mundo que son lo mismo, es bastante insultante, corresponde exactamente a esta forma de prisión que constituye el ideal. Esta forma de prisión que es el ideal, que consiste en hacernos creer que hay un camino por el cual vamos, que hay un futuro. Más triste es todavía cuando gentes de ese tercer mundo, y especialmente sus líderes más o menos en ciernes, participan del mismo ideal. Lo primero que hacen es participar del mismo ideal y, como Javier ha puesto de relieve, ellos mismos se dedican a plantearse los medios para llegar a ser un buen Estado socialista o un buen Estado de libre empresa, en fin, aspirar a las formas más avanzadas del capital y el Estado y de su fusión. Esto es especialmente triste y, en efecto, como has dicho, Javier, fruto de muchas confusiones dentro de la lucha misma. Lo que tenemos que atacar aquí, por tanto, si es que desde aquí se puede atacar algo, es esta concepción misma de que haya un futuro, de que haya un ideal y de que, por tanto, estas gentes no tengan otro destino ni otra aspiración política que la de tirar por ese camino. Esto es lo que tendremos que atacar y, bueno, por supuesto tendremos que ver más inmediatamente hasta qué punto en las formas específicas de desgracia y de miseria de eso que se llama tercer mundo interviene justamente la presencia de este ideal de los mundos dominantes. Lo veremos, pero no sin esperar a ver si hay antes alguna... Sí, tenemos ya mismo una llamada y vamos a ver si le damos paso. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, quería preguntaros cómo veis esto. Para mí es un montaje, desde luego, pero ¿cómo lo veis vosotros lo de todos estos festivales que se están haciendo ahora de música por llevar el desarrollo, por llevar la liberación de los países africanos? Vale, esa es la pregunta, gracias. Gracias. Bueno, pues yo no sé si nuestro oyente, que probablemente es bastante joven, se acuerda de los tiempos en que las monjas hacían a los niños del colegio coleccionar sellos para vender para ayudar a los chinitos o a los negritos. Pues, aunque parezca muy insultante, voy a decirlo así descaradamente. Todos estos medios, estos festivales y eso son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo que las colecciones de sellos de las monjitas para los chinitos y los negritos, naturalmente, pues, en más escala y por medios mucho más progresados como corresponde. Pero exactamente lo mismo. Justamente esto es lo que antes quería tocar cuando hablaba de las formas específicas de desgracia con que desde este mundo suele verse a los pueblos más atrasados. Las formas de miseria, de hambre, y qué es lo que tienen que ver con estas otras formas más avanzadas del mundo. Entraremos en ello, pero no sin atender alguna voz que pueda haber antes, ¿no? Pues no, de momento parece que no Entonces, hay ninguna. Entramos en ello mientras se van animando más nuestros oyentes. Y se trata de esto. Tanto en el caso de la caridad cristiana de otros tiempos, tanto en el caso del Domund, aquel, y de las ayudas caritativas desde este mundo a los del tercero, sobre todo en las situaciones de miseria extrema, como en estas formas más avanzadas, se parte de una idea de que es que el hambre, la miseria, la desasistencia, la humillación, la degradación de las gentes en esos pueblos se considera como si fuera propia de ellos, como si la hubieran tenido siempre, como si fuera una cosa endémica, una especie de enfermedad que esos pueblos tienen, y que en todo caso es independiente de las formas avanzadas de las cuales esa desgracia se contempla. Esto conviene atacarlo muy de frente. No se niega aquí que siempre, en todos los tiempos, hayan cocido habas, es decir, que siempre haya habido de vez en cuando pestes y epidemias de hambre, grandes hambres millonarias en las que muere mucha gente,
y que no haya habido tiranos hasta en las tribus de organización más atrasada, más arcaica. Esto lo ha habido siempre, pero las grandes formas de miseria a las que asistimos, de las que la prensa da cuenta, y para atender a las cuales se llama al corazón de los habitantes de estos mundos progresados, para que contribuyan con ayudas y con dinero, los particulares y los estados, todo esto debe verse, pues, como lo que es, como una mentira por omisión que se vuelve en una mentira directa. Estas grandes formas más avanzadas, estas hambres de los pueblos de Etiopía y circundantes de los años más recientes, las formas de miseria del Bangladesh y de otros puntos de la India o del sureste asiático, las formas también de opresión política más arcaicas y más sangrientas que siguen cundiendo por estos mismos sitios que he dicho y por la América Latina y así, tienen directamente que ver con las formas más avanzadas del dominio y por tanto del ideal. Nunca, probablemente, ha podido haber hambres de esa magnitud millonaria, nunca miserias tan extendidas a tal número de población y tan sin esperanza ni sin recurso. Es efectivamente la rotura de las tradiciones culturales, empezando por las agrícolas, terminando por las políticas, con las que estos pueblos iban arreglando para sobrevivir, mal que bien, más mal que bien, desde luego, así es toda la historia, desde la expulsión del paraíso. Es la rotura, en todo caso, de esas tradiciones, por la imposición del ideal único, de que hay un camino para la humanidad y de que todos tenemos que tirar por él, lo que de momento produce esas catástrofes y esas hambres de una manera directa. Es decir, que no hay que llamar al corazón de los habitantes de los mundos avanzados simplemente como diciendo cómo podéis vivir, cómo podéis dormir, sin pensar en las hambres, las pestes, las desgracias de los negros, las formas de opresión sangrienta de muchos pueblos de América Latina y demás, no solo de esa manera positiva, sino de una manera negativa. Es decir, ¿cómo diablos podéis aguantar esto que estáis aguantando todos los días? Estas formas de imposición del ideal y de la mentira, que aparte de traer consigo vuestra propia desgracia cotidiana, encima arrastran de una manera directa esas catástrofes y esas desgracias millonarias para los pueblos que se supone que todavía no han entrado por la misma vía. Esta era la modificación que quería proponer a nuestros oyentes. Y bueno, me parece que tenemos uno ahora. ¿Hola? Sí, hola, buenas noches. Sí, adelante. ¿Cómo estáis? Hola. Vamos a ver, yo lo que quería manifestar es que la situación actual de los llamados pueblos del tercer mundo, yo más bien prefiero llamarlos pueblos pobres, es que la situación se viene debida a la división internacional del trabajo. Es decir, que el capitalismo a distintos países los coloca según sus necesidades. Es decir, a los países del tercer mundo, para cubrir sus necesidades, digamos, de materias primas, e incluso a otros países como en Europa, que son países que consumidores, o países como los en Asia, que bueno, pues hay mano de obra barata y son los que transforman esas materias primas. Entonces yo creo que la consecuencia de que estos países, es decir, se eternicen esta situación es debido a que, bueno, la situación económica del capitalismo les mantiene en este tema. Entonces yo creo que la única posible solución ante este tema es democratizar, pero claro, entendiendo democratizar no como lo entendemos aquí en Europa, es decir, darnos una serie de escapes políticos únicamente a través de papel escrito, una constitución que luego no se cumple, sino a través de que las transformaciones democráticas vengan a través de lo que se arranque a esa burguesía y a esos estados capitalistas que están, es decir, que evidentemente están intentando mantener su poder continuamente. Es decir, yo creo que por ahí pueden avanzar, se podría avanzar, pero de hecho las presiones económicas son muy importantes. Y luego, por otro lado, el tema que, bueno, que las crisis que seguimos, es decir, que todo el intento de opresión sobre estos pueblos y cada día más son, es decir, y eso estamos viendo cómo se está volviendo, por ejemplo, en Latinoamérica, otra vez a situaciones de dictaduras militares y tal,
es porque se intenta, es decir, el capitalismo no, en su crisis no sabe dar respuesta global a las soluciones de los pueblos, a las soluciones a los pueblos, y por ello pues mantiene, es decir, está intentando seguir restringiendo las libertades democráticas y los avances que puedan conseguir los pueblos. Nada más. Bien, gracias. Gracias. Nuestro oyente nos ha presentado de una manera muy clara, y que es muy agradecer por ello mismo, la visión, digamos, clásica. La visión clásica de esto es la visión que se enunciaba cuando yo tenía 20 años. Efectivamente, cuando se decía en los países avanzados, ya entonces, pues la opresión del proletariado no está tan clara como los tiempos de Carlos Marx, entonces se decía sí, pero ahí están las multinacionales y ahí está el aprovechamiento de los pueblos del tercer mundo, que por entonces debió empezar a surgir la denominación. Por supuesto, no es que el análisis esté simplemente atrasado, yo no creo tampoco en un progreso de los análisis, sino que los sufrimientos y las formas cambiantes de sufrimiento han debido enseñarnos durante estos 30 o 40 años últimos bastante para reconocer que ese análisis no es exacto. Bueno, en primer lugar, supongo que lo de capitalismo incluye a todos los capitalismos. Vuelvo a insistir en lo mismo. La denominación del tercer mundo es engañosa, empezando porque hace creer que hay todavía uno y dos, primero y segundo, cuando en realidad la coexistencia pacífica ha acabado por demostrar, como al principio dije, que la convergencia entre capital y Estado, en cualquiera de los dos sentidos que vaya, viene a dar el mismo resultado. Pero tal vez esto es lo de menos. Lo más importante es que aquella comparación que en el análisis se establecía entre los países explotados con los obreros explotados en los tiempos de la dorada burguesía, es una comparación que falla. La comparación cada vez se hace de una manera más evidente entre esos pueblos que sufren las catástrofes, las pestes, las hambres millonarias, o que padecen formas arcaicas de dictaduras más o menos sangrientas, entre esos y las poblaciones marginadas, crecientes en número y en degradación, en medio, en el seno mismo de los países avanzados. En efecto, la situación de los pueblos, en la medida en que se puedan comparar pueblos con individuos, la situación de los pueblos del llamado tercer mundo a lo que se parece es a la situación de los marginados, de las poblaciones marginadas en este, es decir, de los mendigos, de las prostitutas, de los drogadictos, en fin, toda la patulea de gentes que, de alguna manera misteriosa, resulta que, lejos de poderlo solucionar los países llamados ricos, parece que las cultivan y que las hacen crecer, como digo, en número y en formas de degradación. Esta es la imitación. ¿Cuál es la interpretación? Pues me permito sugerir algo en el sentido siguiente. Todo viene de la imposición de ese ideal falso de que hay una forma de avance, una forma de camino a la que todos estamos condenados. Como esto es falso, la imposición misma del ideal hace que queden siempre rebabas en la obra constantemente, en las poblaciones y en el mundo, de manera que los resultados catastróficos, tanto en los individuos de las poblaciones urbanas de los países más avanzados, como en los restos de pueblos todavía no integrados, no significa más que esto. La imposición forzada misma de este ideal falso arrastra consigo una serie de desequilibrios y de trastornos que se traducen en los dos niveles, en el nivel de los pueblos y en el de los individuos, de esas maneras. Por tanto, yo pienso que el análisis siempre debe modificarse así, de tal forma que las maneras más al día de miseria se pongan en relación directa con las maneras más al día de la mentira y de la imposición de los ideales falsos. Pero tal vez alguno de los oyentes quiera decir algo más. Sí, tenemos uno más. Hola. Hola. Sí. Sí, mira, yo, bueno, primero quería decir que estoy totalmente en desacuerdo con el tipo de análisis que está haciendo. Porque, si bien es cierto que lo del tercer mundo es un invento, no es un invento él engloba socialismo y capitalismo en el mismo
mismo bloque, para mí está clarísimo que no es así, no es lo mismo. Como no es lo mismo que la felicidad sea la misma para los ricos y para los pobres, o que la tristeza sea la misma para los ricos que para los pobres. Hay cualidades y cualidades, ¿no? Y lo que sí es cierto es que el tercer mundo, la frase tercer mundo es un invento del capitalismo, indudablemente. O sea, hay dos mundos y hay dos opciones, la capitalista o la socialista. Que la socialista no tiene por qué ser igual, y aquí es también algo que Marx ya dijo ya hace tiempo y de forma muy clara. El marxismo no es un dogma, por lo tanto no hay reglas ni modos únicos para todos los países, depende de la circunstancia de cada país y la situación concreta. Por lo tanto, a mí me está dejando parada que utilice una argumentación del tipo de todos los mismos, diciendo que socialismo y capitalismo son los mismos, y entrar en un discurso que para mí es bastante simplista de la situación, ¿no? Muy bien. Muy bien, gracias. Sí, es bastante sorprendente que haya habido ya dos oyentes, puesto que también nuestro último oyente se pone de ese lado, que todavía insistan en aquellas visiones de hace 30 o 40 años, como si fuera yo el que me ponga a englobar el primer mundo y el segundo mundo en la misma cosa, como si no fuera la evolución de estos años misma la que produce el englobamiento, como si pudieran negarse a la evidencia de que las formas de coexistencia pacífica en su avance han venido a revelar esa identidad fundamental entre las dos formas de dominio, que quiere decir la convergencia, como he dicho, entre esas dos formas de la cara del Señor, de la cara del dominio, que se llaman capital y Estado. Hay que recordar, por lo menos los que somos bastante viejos, cómo el enfrentamiento feroz al final de la última guerra mundial, que hacía parecer que efectivamente dos ideales irreconciliables se estaban disputando la tierra y las conciencias, ha venido a parar en lo que ha parado estos últimos años. Me refiero a los países socialistas y capitalistas más avanzados, que son, no por casualidad, los que más han venido a darse la mano y a revelar su identidad. Por desgracia, no solo puedo decirlo de las repúblicas socialistas soviéticas, donde todavía a lo mejor en el año 50 y tantos ni siquiera había autos, pero que han visto que su progreso consistía en tener autos como en los otros sitios. Por desgracia tengo que decirlo también con las experimentaciones revolucionarias de los países que son o que eran entonces el tercer mundo. Experiencias como la de la Cuba de Castro y así, donde después de aquel aliento que por el año 60 o un par de años antes recibimos todos, con una forma de revolución que parecía popular, que parecía venir verdaderamente de abajo, rápidamente vino a aceptar los ideales comunes al primero y al segundo, es decir, patria, familia y todo lo que va con eso, ¿no? De manera que, por supuesto, no soy yo el que englobo, vamos, eso, acusarme de hacerlo así como por capricho parece que no tiene mucho fundamento. No, es importante que no nos distraigamos demasiado con los restos de esta posible diferencia entre las dos formas de convergencia del capital y del Estado en el dominio, porque lo que importa es atender a lo que está abajo, es decir, a las formas verdaderas de sufrimiento, de miseria. Nuestra oyente última ha hablado de felicidad y riqueza y, por supuesto, yo no pienso que se pueda hablar de la felicidad del pobre. Pienso que la riqueza es algo deseable como lo es para la gente, y lo único que importa es no confundir la riqueza con el dinero. En los países avanzados, en cualquier forma de Estado y de capital, esta es la confusión que se impone. Es decir, el ente abstracto, el dinero, reemplaza a la riqueza y al disfrute de la riqueza. De manera que la miseria que padecemos en estos países avanzados, que consiste en que ya disponemos de una riqueza que no es más que dinero, el cual no sirve más que para comprar dinero a su vez. Es decir, para el consumo y la producción
de chismes inútiles que no hacen más que mantener el movimiento del que el capital vive. Esto es simplemente la correlación de las hambres millonarias, de la degradación nunca vista que las poblaciones marginadas y los pueblos marginados están sufriendo. Las dos formas de miseria son polos de la misma cosa. Lo que el pueblo desea es, evidentemente, riqueza, si no queremos emplear un nombre tan solemne como felicidad. Por lo menos directamente riqueza, pero no sumisión al ideal, no sumisión a la abstracción, no conversión de la riqueza en dinero. Y pasamos a la siguiente llamada. Hola. Hola. Sí. Hola, sí. Buenos días. Buenos días. Bueno, mira, yo nací en Argentina, o sea que viví muchos años ahí y tengo más o menos una visión desde lo que se llama el tercer mundo. Bueno, yo creo que en realidad, al final de todo, qué sé yo, ahí en el tercer mundo las cosas se ven de una manera más cruda de lo que se ven desde aquí, en donde se supone que estamos en el centro. Pero vamos, en el fondo es lo mismo. Justamente, bueno, un poco en referencia a lo que decía Agustín de lo del ideal y del progreso y todas esas cosas. Ahí está un poco dividida la cuestión entre muchos que se creen que son los civilizados, porque además es que realmente se lo creen, porque de civilizados tampoco tienen nada, y bueno, y que por supuesto los demás son los bárbaros. Eso empezó desde quizás, no sé, desde que entró la civilización europea hasta ahora. Siempre hubo los civilizados, los que estuvieron ahí, que eran los que sabían todo, y luego estaban los indios, o los gauchos, o los que fueran, ¿no? Todo lo que no fuera europeo, a fin de cuentas, era bárbaro, ¿no? Esa concepción, ¿no? Un poco también yo difiero de lo que decía la oyente anterior, en el sentido de que decía de la izquierda y la derecha, o los dos mundos, o lo que fuera. A fin de cuentas, en el tercer mundo, en un momento dado, la izquierda siempre se pone del lado del progreso y de la civilización, y justamente su bandera es esa. Por eso, más de una vez se ha aliado con lo que era el capital, porque claro, el capital era progreso en contra de lo feudal que podía llegar a ser todo lo que era lo bárbaro. Entonces, bueno, digamos, dentro de todo este mecanismo es como que se plantean siempre dos disyuntivas que son falsas. Realmente la gente, al final, siempre se plantea o derecha o izquierda, cuando en realidad, digamos, son disyuntivas falsas, y el problema verdadero es civilización o barbarie, en donde todo el mundo se cree que es civilizado. Bueno, y además también quería recordar un poco que aquí, o sea, el problema del tercer mundo no está tan lejos, no en el sentido de que mucha gente, por ejemplo, ve de que acá hace más de 10 años era tercer mundo, sino que además la idea de tercer mundo aquí en España se usa como amenaza constante, ¿no? O sea, yo recuerdo hasta hace poco, con el motivo de la huelga general, que el presidente un poco ponía en contraposición, digamos, la actitud tercermundista de los sindicatos en ese momento con la actitud europea que podían tener, por ejemplo, los ingleses, que no habían tenido nunca una huelga general. Sí. Bueno, nada más quería poner estas cosas. Muy bien. Pues, vale, adiós. Adiós. Gracias, porque aparte de las aportaciones, como estas últimas observaciones respecto al manejo del tercermundismo como arma, que son muy oportunas, que nuestro oyente nos ha aportado, me alegra que haya hablado alguien procedente justamente de por allá, de por la Argentina, porque aquí, claro, me he tenido que referir principalmente a las miserias, catástrofes y demás de los pueblos de África y de la India y el sudeste asiático, porque parecen los casos más sangrientos y más extremos. Me interesa ahora, estos últimos minutos que tengamos, volver sobre los sitios más cercanos y especialmente sobre América Latina. También habría que volver
sobre otro sitio más cercano todavía. Ahí está Marruecos, por ejemplo. Ahí tenemos un buen ejemplo de cómo se da la alianza entre las formas más avanzadas del dominio, como el reyezuelo se codea y se da la mano con los representantes de los países avanzados, cómo eso se hace compatible con las formas de miseria, no voy a decir más arcaicas porque implicaría creer que los marroquíes siempre han estado así de miserables, sino las formas de miseria justamente impuestas por esa convivencia entre la forma del ideal y del dominio con la imposición que he dicho, donde era evidente que se daban las formas más avanzadas del progreso y de la riqueza, donde la maquinaria agrícola estaba más avanzada que en ninguna parte, vamos, igual que en Estados Unidos, por supuesto, era el día donde se iba la gente. Bueno, pues desde aquí a esta situación de los últimos años, del último decenio o poco más, en que asistimos a que cantidad de argentinos, uruguayos, chilenos hayan tenido que inmigrar del revés y venirse a estos sitios huyendo de formas extremas de miseria y de opresión política, desde lo uno hasta lo otro será un campo para la reflexión que yo creo que no se ha aprovechado lo bastante bien. Son justamente estos sitios, Argentina, Uruguay, Chile, sitios a los que se ha hecho literalmente tercer mundo, a los que se les ha fabricado unas formas de miseria y de opresión política que, otra vez, no voy a llamar arcaicas, sino justamente marginales y complementarias de las formas avanzadas de dominio. Y, en fin, si tuviéramos más tiempo, prolongaría la reflexión, pero en todo caso invito a muchos de los oyentes, y especialmente los que más directamente han vivido esa transformación, a que sigan aprovechando esta consideración de las diferencias manifestadas en los movimientos migratorios en uno y otro sentido desde hace 50 años hasta ahora. No sé si nos queda alguna llamada más. Pues me parece que queda una llamada. Sí, le vamos a dar paso y tendrá que ser la última ya. ¿Hola? Hola. Sí. Adelante. Bueno, yo quería decir que no me aclara mucho Agustín acerca de la elección, que él dice que tienen que trazarse los pueblos pobres, ¿no? Dice que tienen dos caminos, dos opciones, el mundo socialista o el mundo capitalista. Bueno, no es tan fácil eso. Si fuera cuestión de decir en un día, bueno, pues yo me pasa este, me pasa el otro. Yo pienso que el problema es mucho más grave, ¿no? Es un problema de miseria. Entonces hay que decidir por una opción, lógicamente. Lo que no se puede hacer es quedarse en un sitio. Y quedarse en un sitio significa quedarse en el sitio donde están. O sea, seguir un mundo de miseria, ¿no? Hay que decidirse por la opción más viable y la opción que más beneficia a los intereses de la mayoría del pueblo, lógicamente. Y hay que olvidarse del inmovilismo, porque lo que nos está diciendo Agustín es simplemente, vamos, está participando de ese inmovilismo. Si decimos, bueno, pues ni esto nos vale ni lo otro tampoco, nos quedamos donde estamos y estamos mucho mejor, a no ser que se dé una opción nueva, ¿no? Cosa que no está haciendo. Yo pienso que simplemente se trata de una cosa, se trata de comer. En los países pobres, vamos, yo he estado en algunos y sé que el problema es ese, el problema es el del hambre, el problema de comer todos los días, el problema de la enseñanza, en fin, de que se tenga una cultura, todas esas cosas, ¿no? Que parecerán, según dice Agustín, anticuadas. Pues no lo creo, ¿no? Más anticuado me parece a mí bueno, no, sino anticuado, sino una cosa insustancial, la afirmación de decir que hay que ir por otros caminos sin decir cuáles son. Son unas alternativas insustanciales, ¿no? O sea, por lo menos nos diga hacia dónde, que nos dé un camino, que nos marque un camino. Ya sabemos que no es un profeta ni nada de eso, ¿no? Pero por lo menos que nos diga algo, ¿no? Un punto de referencia, al menos. Sí. El mundo socialista, habla del mundo socialista. Sí. No es el segundo mundo, el mundo socialista. Sí. Está el primer mundo, que son los países capitalistas, los países ricos. Yo pienso que en el primer mundo también se pueden meter a los países socialistas avanzados. Y luego está el segundo mundo, que son los países en vía de desarrollo. Y el tercer mundo, falso completamente, porque no... Perdona, te tengo que interrumpir porque es que tenemos que cortar enseguidita y si no, Agustín no te podría comentar alguna de las cuestiones que has planteado. Una cosa, la miseria de los pueblos pobres la provocan las multinacionales, las empresas.
empresas, ante todo norteamericanas, Sí. de los países capitalistas poderosos. Está claro, en Sudamérica, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿quién ha provocado durante mucho Sí, tiempo algo de la eso se miseria? estaba diciendo, sí. ¿Eh? Sí, La United Fruit Company me parece que es una de las grandes, de los grandes artífices de la miseria en esos países, ¿no? sí. Los países socialistas no sangran a los pueblos oprimidos, no sangran a los pueblos pobres, todo lo contrario, les dan ayuda, les dan una Bien. ayuda clara. Dirá usted que a cambio de qué, que a cambio de una sumisión política, una sumisión ideológica. Ya, Mira, perdona, cuando no, te se come- tengo, no, perdona, te tengo que cortar ya, porque es que Agustín tiene que coger un tren ahora y si no despedimos, pues lo va a perder, lo siento. Agustín. Sí, por otra parte hay un poco de lío. Yo no sé si nuestro oyente nos había estado oyendo todo el rato, porque eso de que yo hablara de las dos opciones es justamente lo que he estado rechazando. Lo que he estado diciendo es que las dos opciones eran la misma. Parece, claro, como nuestro oyente no estaba muy conforme con esto, es el tercero que mantiene todavía algo del análisis, digamos, clásico que he tratado de desmontar en la medida de mis fuerzas, pues por eso él mismo se arma un poco de lío. Vamos a lo más sustancial de lo que dice, porque tenemos efectivamente que terminar. Él dice, el problema es de hambre, él ha estado en un país del tercer mundo, se trata de comer. Bueno, en todo caso, aquí no. Aquí se trata de comer y se trata de hambre para unos cuantos pordioseros y muertos de hambre de los que ya he dicho que forman un sector complementario de la sociedad también en los países urbanos. Pero para nuestro oyente, para Javier y para mí y para los que estamos aquí, no se trata de comer. En todo caso, se trata de ese pan del día de mañana contra el que Jesucristo predicaba en la montaña. El hambre real, palpable, que pueda darse entre las poblaciones marginadas en el seno de estos mundos primeros y segundos y la miseria que se dé en los pueblos sometidos, lo que importa es que se pongan en conexión con esta otra forma de sumisión que padecemos aquí mismo. Que no se piense que el hambre es en sí un problema. El hambre depende de otras muchas cosas y si no se pone en relación con ellas, se puede convertir, aunque parezca lo más palpable y lo más sustancioso, en una especie de nueva mentira. El hambre de los países pobres, en los países ricos, funciona, de hecho, como una mentira y como un arma de opresión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí tiene nuestro oyente no un camino, pero una brecha. Un camino no, porque justamente aquí hemos dicho que la culpa de todo esto la tiene el haber hecho creer a la gente y el hacerle creer justamente en que hay un camino, en que hay un futuro y hay que tirar por él. Eso es lo que agota las fuerzas de la lucha. Así que en lo que he dicho, nuestro oyente no tiene un camino, por supuesto, pero sí una brecha. A nosotros, los que no estamos acuciados por un hambre palpable, lo que nos importa es luchar contra las formas de opresión que más de cerca nos tocan. Luchar especialmente contra la mentira, contra los ideales que se nos imponen. Esto es lo que aquí, de hecho, estamos tratando modestamente de hacer. Y confiar que la miseria de las poblaciones marginadas y la miseria de los que insultantemente se siguen llamando gentes y pueblos del tercer mundo, como tiene relación con esto, si se logra derribar, denunciar las formas más avanzadas del dominio, indirectamente quedarán de alguna manera también suprimidas, o por lo menos el dominio habrá para ellas perdido algo de su fuerza. Esta es la brecha que queda abierta, no es un camino, pero es una forma de romper y sobre todo una invitación a no engañarse con análisis aparentemente muy razonables, muy tradicionales, que son ya casi seculares, pero que evidentemente se han vuelto falsos del todo, y que por ser justamente insuficientes, inexactos, indirectamente contribuyen también al mantenimiento de las mentiras en este mundo y por consiguiente al mantenimiento de las hambres en los otros mundos. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo viernes, en el que si no hay novedad estaremos de nuevo con vosotros. Hasta entonces, salud.